Si tenés bonos en dólares, esta información te puede afectar. Esta semana el Tesoro de Estados Unidos anunció la recompra de bonos de largo plazo, entre 10 años y 30 años. La explicación que da el Tesoro es que va a estar comprando esos bonos y lo va a financiar con bonos de corto plazo. Eso a priori puede parecer una buena noticia o puede parecer una noticia que no tiene un gran impacto y de hecho que tiene un ahorro fiscal, porque vos, la deuda de 30 años, por ejemplo, tocó los 5.30, su nivel más alto desde el año 2007, pero uno podría pensar que el Estado o el gobierno, digamos, en este caso el Tesoro, comprando esos bonos y emitiendo nuevos bonos de corto plazo pero a menor interés, es un beneficio para el fisco, porque estás comprando deuda que paga más interés y estás vendiendo deuda que paga menos interés y estás financiando eso. Si se hace esto desde el Tesoro, se llama twist de la curva, porque estás haciendo justamente esto, comprando estos bonos, baja la tasa y estos tenderían a subir. Esto tiene un riesgo que la curva cambie de forma, ¿no? O sea, mientras esté la tasa más larga, más alta, tiene una curva normal. Si eso empieza a cambiar, empieza a ser peligroso. Pero ¿cuál es el impacto de esto y por qué el mercado reaccionó mal? Cuando digo reaccionó mal, digo el día del anuncio los bonos rebotaron. El anuncio fue que pasa de 4.000 millones de dólares de 2.000 millones a 4.000 millones. Cada operación, ¿no? O sea que se duplica el monto de compras, sencillamente. ¿Y por qué el mercado ese día los bonos rebotan? Los bonos rebotan porque te están diciendo que los van a comprar, entonces tiene sentido que reboten, pero los 2 días siguientes bajaron nuevamente y las tasas volvieron a subir. Esto ya pasó. En el año 46, Estados Unidos tuvo una deuda, la deuda en términos de PBI llegó al 106%. Y se encontraba con el problema de que tenía que crecer mucho más. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, Estados Unidos, básicamente la Fed, lo que hizo fue ponerle un cap, ponerle un techo a la tasa de largo plazo en 2.5%. Entonces, compraba bonos de forma tal que los bonos no superen ese retorno. Y la inflación fue muchísimo más alta. De hecho, en el año 40, porque esto viene del año 42, pero en el año 46 la inflación fue del 14%. Y todos esos años fueron inflaciones de 2 dígitos. O sea, la inflación yendo muy por encima de la tasa. ¿Cuál es el problema y por qué te importa esto como inversor? Porque los inversores de ese momento, los que tenían bonos a tasa fija, en ese momento no estaban los TIPS, ¿no? Los que se ajustan por inflación. Pero todos los que tenían bonos a tasa fija, lo que les pasaba era que los bonos los cobraban en dólares, pero claro, esos dólares cada mes que pasaba, cada año que pasaba valían menos, tenían menos poder adquisitivo. Entonces eso fue una licuación de la deuda, eso es lo que se llama licuar la deuda. O sea, la deuda en términos de dólares se pagó, eran los mismos papeles pintados, pero valían menos. Entonces ese es el gran impacto. El poder adquisitivo disminuye. Cuando un deudor debe mucha plata, el problema pasa a ser del acreedor. Eso es así, ¿viste? ¿Te va a haber pasado? No sé si te pasó, ojalá que no. Pero si vos tenés un deudor y te debe mucho dinero, vos sabés que el problema lo tenés vos, en definitiva, no lo tiene el otro. Lo mismo pasa con los bancos y lo mismo pasa con los estados, por supuesto, que además tienen más herramientas. Y sobre todo Estados Unidos, que es el que tiene la impresora de dólares. Por supuesto, ¿qué pasó con esto? En el año, esto hasta duró unos años y después se hizo un acuerdo entre la Fed y el Tesoro en donde dijeron, bueno, dejemos de tocar la tasa porque esto va a ser un desastre. Lo dejaron de hacer, pero el mercado estuvo planchado mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una asunción generalmente en los inversores de que el mercado siempre va para arriba y que el mercado siempre sube y a largo plazo todo sube. Y hay que tener cuidado con esa asunción porque hubo muchos años, desde el 50 al 70, por ejemplo, en donde el mercado estuvo casi planchado. No hubo suba del Standard & Poor's y no hubo suba del poder adquisitivo. Esto no es meter miedo, no es ser alarmista, es la realidad. Hay que ser claro cuando uno analiza y no creer que por el hecho del largo plazo y el tiempo tenemos un seguro que todo va a funcionar. Es importante entender esto porque además nos permite pensar en que si los bonos vuelven a esa zona de 5,30 podemos ver al Tesoro comprando o tomando otras medidas. Lo que los inversores interpretaron acá me parece que es que el Tesoro está dispuesto a hacer lo que haga falta para que los intereses no sigan subiendo. Y algo importante, nos están diciendo en qué zona el Tesoro no se siente cómodo financiando esos bonos, que es la zona de 5,30. Puede ser un poquito más alta, puede ser, pero sabemos que esa es la zona en donde el Tesoro sale a defender esa zona. Eso, por supuesto, como traders, nos da información
que uno generalmente no tiene. La información es en dónde hay una barrera de compra, dónde están los compradores y dónde están los vendedores. Acá lo que te están diciendo es el comprador se llama el tesoro y está en esta zona. Eso no se da todos los días, ¿no? Después está en uno saber o creer si quiere jugar esa apuesta o no, pero no es una información que tenga todos los días. Saber que hay un gran comprador que mueve el mercado y que decide el mercado y en qué zona está. Habiendo dicho eso, por supuesto que estas son los primeros indicios y las primeras reacciones del mercado. Como dije, lo que vimos fue suba de bonos, ¿no? Suba de bonos de 30 años que después volvieron a caer. Y en la inversa fue en las tasas, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo. Pero, ¿cómo reaccionó el Bitcoin? ¿Cómo reaccionó el oro? ¿Cómo reaccionaron los metales? ¿Y cómo reaccionan los commodities? Generalmente, todos estos instrumentos, todos estos activos son los más atractivos porque son los activos que están lejos del gobierno. O sea, el gobierno no puede emitir oro, el gobierno no puede emitir, en este caso, Bitcoin. Bitcoin es algo relativamente nuevo en la economía, pero lo que vimos es que el Bitcoin pegó un salto infernal 3 días seguidos. El oro también una fuerte suba, ya venía subiendo, porque el oro ya había marcado piso hace unos días, lo habíamos visto, habíamos estado haciendo incluso algunas operaciones ahí, vendiendo puts y demás, pues estaba interesante, pero lo que vimos ahora fue una suba del 5% en una semana, con la plata acompañando y el cobre también rebotando, ¿no? Porque el cobre venía retrocediendo. Con lo cual, en una situación así, hay que analizar, porque cuando le preguntan a Besen, la respuesta de Besen es creciendo. Lo que pasa es que ese creciendo es más una expresión de deseo, parece ser, esta es mi opinión, más una expresión de deseo que algo que realmente se puede hacer, porque estamos hablando de que el problema de Estados Unidos no es un problema de gasto fiscal, no es un problema de déficit primario solamente, más allá de que tiene déficit primario, pero asumiendo que no tenga déficit primario, la deuda que genera la deuda que ya tienen, o sea, los intereses sobre la deuda, e incluso como subieron las tasas, son importantes. Y lo que quiero decir con esto es que Estados Unidos tendría que crecer al doble para poder tener una deuda que empiece a bajar a lo largo del tiempo, que la deuda se torne sustentable. Si nosotros analizamos, vamos otra vez a la historia, qué pasó en el 46 hasta el año 70, la deuda, como dije, era el 106% del PBI y en los años 70 era del 23-24%. Pero eso fue por la licuación. Ahora la situación es muy parecida en el sentido de que ahora la deuda es el 120% del PBI. Y no parece ser que Estados Unidos pueda crecer al doble. No hay chance. No es Zimbabue. En Zimbabue y con un poco de industrialización y demás, bueno, son países que realmente tienen mucho para crecer, como las tasas chinas. Una cosa es cuando vos sos tierra arrasada, entonces tenés todo para hacer, y otra cosa es cuando sos una economía completa, en donde no tenés tanta flexibilidad ni tanto para agregarle, ¿no? Entonces Estados Unidos crece en promedio históricamente 2,5, 3, y hoy se encuentra en una situación que para bajar la deuda tendría que crecer al 6. Algunos dicen, bueno, la inteligencia artificial y demás. Eso es lo que parece ser que plantea Besen. Besen dice creciendo y el mercado de esto desconfía. Las señales son de desconfianza. Acá tenemos que separar lo que uno piensa, o en este caso lo que pienso yo, lo que pensás vos como analista, como pensando que puede pasar, y otra cosa es lo que el mercado cree. Nosotros podemos tener razón o no, y el mercado puede tener razón o no, pero lo mejor es entender lo que está haciendo el mercado y por qué lo hace. Los movimientos reaccionan a lo que yo entiendo que está pensando el mercado en este momento, a los riesgos que existen. Y ahí tenemos algunos activos interesantes porque, como dije, metales, commodities, oro, bueno, son metales, ¿no? Bitcoin. Podemos hablar de TIPS, son los treasuries, los bonos del tesoro ajustados por inflación. Ahí podemos mirar lo que es la break-even rate y vamos a ver eso. Vamos a ver las tasas reales, es importante ver las tasas reales. Inflación esperada versus tasa, ¿no? Tasa que paga el tesoro versus inflación esperada. Vamos a ver si esto se empieza a dar, que el mercado empieza a esperar más inflación, depreciación del dólar, y vamos a empezar a ver que esas tasas reales bajan. Si esas tasas reales bajan, los TIPS van a empezar a subir fuertemente. El ETF de TIPS es TIP. Tenés uno ahí, hay varios, pero tenés uno que es TIP. Digo para ETF, porque a veces, viste, si pasa bonos, para el inversor retail es más complicado. Es más institucional en Estados Unidos el mercado de bonos. Con lo cual, esas son las cosas interesantes, o lo que hay que mirar, me parece, lo importante de la semana. Y después tenés los índices. Uno podría decir, bueno, pero con alta inflación los índices tendrían que subir. Y es posible que sí, sobre todo si
capean las tasas, le ponen tope a las tasas, porque si le ponen tope a las tasas significa que las empresas se van a poder financiar de forma barata, se van a poder financiar al 5%, vamos a poner la tasa de hoy, 5% a 30 años, más un spread porque son empresas, ¿no? Pero con la inflación y demás, todos los precios van a ir subiendo en términos de dólares, entonces uno podría pensar que también van a poder licuar su deuda y que por eso no les preocuparía tanto tomar deuda. Eso también va a beneficiar a otros. Cuando yo digo bonos en dólares, digo en dólares. No estoy diciendo bonos de Estados Unidos en dólares. ¿Por qué? Y porque un país como, no sé, cualquier país que tiene la referencia dólares Estados Unidos como tasa, si Estados Unidos tiene la tasa fija, estos países se van a poder financiar de forma más barata. Entonces también va a haber un beneficio indirecto. A ver, entendamos que los beneficios indirectos alguien los paga. Yo no estoy diciendo eso, ¿no? No es que estoy defendiendo la idea. Estoy relatando lo que puede llegar a pasar y lo que pasó en la historia. Entonces, hoy la gran pregunta es, la deuda de Estados Unidos es el 120% del PBI y ¿quién la va a pagar? Eso es con lo que nos tenemos que quedar esta semana y es lo que hay que seguir viendo a ver qué es lo que pasa en el mercado, ¿no? An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.